Vamos entonces a iniciar nuestro tiempo de predicación de la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias en la epístola a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo número 9 y verso 27 y verso 28. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos desarrollando acerca de verdades irrefutables acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que vamos a tocar en el día de hoy, Jesucristo nos rescata del juicio final. El Señor Jesucristo nos rescata del juicio final. Y dice así la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te alabamos, Señor, te bendecimos. Queremos glorificar tu nombre en esta hora en la que tomamos de tu palabra para llevarla a nuestros corazones, con el propósito de ponerla por obra y hacer lo que tú demandas a cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos experimentado tu perdón. Padre, en esta oportunidad nos sentimos más que gozosos y agradecidos porque tus promesas son fieles. Gracias, Padre, porque tú nos has traído hasta aquí y nos has dado la oportunidad de trabajar para tu gloria, de estar en tus cosas, de poder tener la esperanza gloriosa que domina nuestros corazones por saber que un día estaremos contigo en la eternidad, por esa obra preciosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, en la persona de tu Hijo Jesucristo, al derramar su sangre por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti hay perdón. Y en ti hay perdón para que seas reverenciado. Asimismo, tu palabra nos muestra la dicha de ese perdón que tú concedes a aquellos que se arrepienten y que tienen pues el deseo en su corazón de ser parte de tu familia, de la familia de Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad, asimismo por esta tu palabra, la cual tomamos ahora, esa sola escritura, para poder, a través de tu Espíritu, llevar el mensaje de salvación y de edificación. Padre, gracias por todo lo que tú nos das cada día, pero principalmente porque podemos adorarte y glorificarte con la libertad con que podemos hacerlo en nuestro país. Te rogamos también, oh Dios, por nuestros gobernantes, por los que nos presiden, por aquellos, Señor, que están en eminencia, para que tú también le des la sabiduría, pero principalmente tu sabiduría para salvación y vida eterna. Bendíceles, oh Dios, y guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La verdad que vamos a tocar en el día de hoy es una verdad sumamente alentadora para todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es una verdad que llena de esperanza el corazón de aquellos que ciertamente esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Porque como establece la Sagrada Escritura, ciertamente nosotros veremos la gloria eterna. A diferencia y lamentablemente de aquellos que rechazan la gracia de Dios, menosprecian ese regalo que Dios ha hecho y que sabemos han de tener que pasar por ese juicio final que también establece la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 11 hasta el versículo número 15. Y vemos en la palabra del Señor ciertamente cómo Dios alienta, ¿verdad?, lo que es el corazón del creyente, haciéndonos entender que la salvación abarca todo nuestro tiempo aquí en la tierra. Diríamos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2 y verso número 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por otro lado, primera a los Corintios capítulo 1 y verso 18 nos declara y nos acuerda que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la Sagrada Escritura. Pero todavía más, Romanos capítulo 3, verso 13, versículo número 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esa es la bendición del tiempo. Nos falta menos de estar con nuestro Señor que cuando creímos, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Y en cada etapa de nuestra vida, nosotros, dice allí la Escritura, somos salvos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Alguien dijo: en el pasado Cristo mismo pagó una vez por todas por nuestros pecados. Dice: fuimos justificados por fe solamente. En el presente, la muerte de Cristo asegura el poder del Espíritu de Dios para salvarnos progresivamente del dominio y de la contaminación del pecado. Y en el futuro será la sangre de Cristo derramada en la cruz la que nos proteja de la ira de Dios y nos brinde protección y gozo en el momento de nuestro encuentro con Él. La única diferencia entre los hombres que existen, han existido y existirán en esta tierra, es si se han apropiado de la sangre de Cristo para salvación y vida eterna. Durante esta porción de la palabra que vamos a tener la oportunidad de estudiar en el día de hoy, nosotros vemos allí que ciertamente Dios nos ha dado un tremendo regalo en la persona de Cristo. Como dice allí la palabra, no solamente por la salvación que hemos recibido de Él, sino también por la liberación y por el rescate que Él ha sido para nosotros, de librarnos del juicio final. Y es lo que vemos en la palabra de Dios. Tenemos un juicio real que viene sobre cada hombre que ha existido en esta tierra. Ahí en Hebreos capítulo 9 lo ratifica cuando dice: y de la manera que está establecido para los hombres. Oiga, es algo que ya Dios estableció, es algo que Dios ya decretó, es algo que Dios puntualizó, es algo que Dios declaró para que todos supiéramos en esta tierra que un día nos vamos a tener que enfrentar a Él. Sépalo, sépalo. Y que Dios no puede ser ni burlado, ni engañado, ni tampoco va a poder de ninguna manera ser sobornado por ningún ser humano que haya pisado esta tierra. Y la palabra de Dios nos enseña allí claramente que este juicio que Dios va a escenificar allí en la eternidad, dice la palabra de Dios, es un juicio solamente para los que han sido sus adversarios. Y el autor de la epístola a los Hebreos hace aquí una analogía entre el juicio que será ejecutado al hombre después de la muerte, para decir que de igual manera como habrá un solo juicio, también hubo un solo sacrificio que nos libra de ese juicio eterno. Uno solo, dice aquí la palabra de Dios. Por eso Él declara allí: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esto descarta a todos aquellos que creen en la filosofía de la reencarnación, de que usted nace, viene a esta tierra en forma de lo que sea, y que dependiendo de que si usted se porta bien, o que si usted hace buenas obras, o que si usted es una persona buenita, usted va a reencarnar de una manera más positiva en la próxima vida. Mire, eso está completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña aquí que Dios ha establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y eso es tan seguro así,
como he dicho siempre, que de aquí nadie sale vivo. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir porque Dios ha decretado muerte para el hombre por causa del pecado. Y luego de esa muerte, dice la palabra, lo único que vamos a tener es el juicio eterno. El juicio eterno, donde Dios levantará a cada hombre para que den cuenta de lo que han hecho en esta tierra. ¿Por qué? Bueno, porque aquel que no se ha convertido a Cristo, que no se ha apropiado de la sangre de Cristo, que nos libra de todo pecado, que nos libra de todo juicio, que nos libra de todo mal, dice la palabra de Dios, tendrá que dar cuenta por su propio pecado. Y por eso dice la Escritura, y podemos ir allí en Apocalipsis capítulo número 20 y verso número 11, cómo cada hombre tendrá que aparecer ante la presencia de Dios, y los libros serán abiertos y cada uno podrá ser testigo presencial allí de lo que ha sido su vida. Dice Apocalipsis capítulo número 20 y verso 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, dice allí, según sus obras. El cristiano es juzgado por la sangre de Cristo. Y Cristo no cometió un solo pecado porque es Dios. Y Él fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros. Y aquellos que nos amparamos en la sangre de Cristo, dice la palabra, van a ser librados de ese juicio final. Pero aquellos que no han confiado en Cristo, aquellos que entienden que se pueden presentar ante la presencia de Dios por sus buenas obras, por lo que está escrito en sus libros de la vida, tendrán que dar cuenta y se hallarán en defecto, porque solamente el justo ha muerto por los injustos. Solamente Cristo ha muerto por aquellos que se reconocen pecadores y que se reconocen en falta delante de Dios para poder estar en su presencia. Y por eso dice el texto: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y cómo una persona es inscrita en ese libro de la vida? Como establece la palabra de Dios, de la única manera que puede ser inscrito en el libro de la vida es cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador. Entonces está claro que hay un juicio real que viene. La Biblia así lo ratifica. La palabra de Dios, ahí mismo en Hebreos capítulo número 10 y verso 27, nos dice claramente que nos espera o les espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí está en Hebreos capítulo 10 verso 27. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que así como Dios es un Dios de amor, y como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígase que Dios proveyó el medio para que nosotros podamos tener vida eterna. Dice allí la palabra de Dios: asimismo, creemos que Dios es un Dios de justicia y es un Dios, como establece aquí la Escritura, que juzgará al hombre conforme a sus obras, principalmente o para aquellos que no han recibido a Cristo, o ese regalo grandioso que Dios ha dado a la humanidad para que pueda ser salvo.
En Hebreos también, capítulo número 12 y versículo número 28 y 29 dice claramente: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y la Biblia asimismo define a Dios y da los atributos de Dios y nos enseña y nos muestra el verdadero Dios, cómo piensa Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios, qué es lo que Dios desea de todos y cada uno de nosotros. Él ha declarado que hay un juicio para sus adversarios y tiene que haber un juicio para calmar su ira en contra del pecado. El pasaje que estudiamos nos lleva a entender todo cuanto la Biblia nos muestra acerca del juicio de Dios, acerca de lo que Dios piensa, lo que Dios recibe cuando ve a cada uno de nosotros en nuestra condición de pecado. Dios aborrece el pecado. Sepa eso, Dios aborrece el pecado. Y todos nosotros hemos pecado. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay forma que el hombre pecador pueda tener comunión con Dios, pueda ver la gloria de Dios, pueda disfrutar de esa gloria de Dios, a menos que no sea a través de la sangre de Cristo, que limpia y redime al hombre de su pecado y de su maldad. Dice allí la palabra del Señor, y paradójicamente el apóstol del amor, el apóstol Juan, que habla tal vez del amor como ninguno otro de los apóstoles en sus escritos, nos dice claramente que solamente la sangre de Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa la propiciación por nuestros pecados? La palabra propiciación implica calmar la ira de uno. Juan capítulo 3 verso 36, el mismo apóstol Juan que habló del amor dice claramente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Cuando Dios nos ve, Él está irado con nosotros. Cuando Dios nos ve, Él está viendo nuestro pecado, y ese pecado produce ira en la persona de Dios por nuestra rebeldía. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y nosotros aceptamos la sangre de Cristo a nuestro favor, la cual, como dice la palabra, pagó por nuestros pecados para redimirnos del fuego eterno, de ese juicio venidero. Entonces ya cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que nos ve a nosotros a través de la persona de Cristo Jesús, y Él calma su ira por esa sangre que fue derramada a tu favor y a mi favor. En Mateo capítulo 3, el Señor nos reitera allí de una manera clara y precisa de ese momento en que la ira de Dios se derramará sobre el hombre. Y a vosotros, dice, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 verso número 2. Y vemos allí, versículo 7, Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y verso número 7. Y vemos allí cómo la palabra del Señor nos muestra, si seguimos leyendo el pasaje, cómo la palabra de Dios nos muestra que serán excluidos de su reino aquellos que no han hecho su voluntad.
Note el pasaje, voy a volver a leer. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice aquí, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Está claro que hay un juicio que viene sobre el hombre. Está claro, como dice la palabra de Dios, que todos aquellos que no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador están excluidos, dice aquí la palabra, y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y déjeme decirle, algunos de estos cuadros que nosotros vemos en la palabra de Dios, son considerados de manera irónica por el apóstol Juan, diríamos, porque como dije hace un momento, Juan es reconocido como el apóstol del amor. Sin embargo, cuando él escribe Apocalipsis, cuando él tiene la revelación de las cosas futuras, cuando él comienza a escribir lo que Dios le está revelando en Apocalipsis 14, verso 10, tiene que decir lo que Dios ha establecido. Y dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su lamento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y está hablando de los incrédulos que no aceptarán a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, pastor, pero usted está hoy hablando solamente del juicio de Dios. Usted está hablando en el día de hoy solamente de un Dios que va a enjuiciar al ser humano. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, yo no puedo decir otra cosa. Ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios que establece la palabra de Dios. Ese es el Dios que, sabiendo lo que Él es, te está advirtiendo hacia dónde vas si no te entregas a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dice allí la palabra, ¿para quién es todo esto? Para los desobedientes. Eso es como cuando usted como padre le dice a sus hijos, mira, esto que está aquí, yo recuerdo la varita, ya no existe eso. Por eso los hijos se están comiendo a los papás en esta época. Pero yo recuerdo la varita que había en mi casa. Y esa varita, me decían a mí, eso es para los desobedientes. Si usted obedecía, usted nunca iba a probar esa varita. Pero si usted no obedecía, a usted le tocaba fuete con la varita. Esa es la realidad. Asimismo, como somos los padres con los hijos, así mismo es Dios con nosotros. Es más, todavía Dios nos explica la razón por la cual Él tiene que usar la vara con nosotros. En el libro de Hebreos Él dice claramente, no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota fuerte y fuerte al que en él, en esa disciplina, ha sido ejercitado. Eso es lo que dice la palabra. Por otro lado, él mismo declara al presente ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da gozo apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué bendición, qué bendición que tú ves un hijo ya hecho un hombre, como decimos aquí, hecho y derecho, por causa de una disciplina correcta en amor, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de su Padre, como dice aquí la palabra del Señor, porque ha obedecido. Qué bendición que en la gloria Dios bendecirá a todos aquellos que han sido obedientes al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición. Qué bendición que vamos a ser parte de la gloria eterna, como dice la palabra de Dios. ¿Para qué Dios está hablando de juicio en la Biblia?
¿Para qué Dios está hablando de que un día todo hombre tendrá que presentarse ante su presencia? Lo está haciendo ¿para qué? Para que tú evites ese momento. Para que tú no estés del lado de los incrédulos, sino que tú estés del lado de los que han creído y han hecho la voluntad de Dios y han obedecido la palabra de Dios. Ese juicio puede ser evitado. Y la palabra una y otra vez nos habla del amor de Dios, nos habla de la manera en que Dios te puede librar de lo que ha de sufrir el hombre en esa gran tragedia que es el juicio final, porque por el hecho simple y sencillo de que usted no ha obedecido a lo que Él ha declarado en su palabra. Miren, hasta que nosotros nos sintamos el temor a Dios, como establece la palabra. ¿Y qué es el temor a Dios? Es un temor reverente a entender que lo que Dios dice lo va a cumplir. Que cuando usted ve que Dios está hablando de un juicio que ha de venir contra sus adversarios, yo no quiero ser parte de los adversarios, porque yo temo a lo que dice Dios, porque se va a cumplir. Pero usted ve gente que, no, eso no es así. Esos son ustedes que interpretan la Biblia como les da la gana. Oiga, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. La Biblia no está diciendo aquí que el incrédulo beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué significa eso? Que beberá del vino de la ira de Dios. No tiene otra interpretación. Que cuando la Biblia dice que todos los hombres tendrán que presentar delante de Él y tendrán que dar cuenta de sus obras para poder ser juzgados en aquel día, y no va a haber oportunidad allí de salvación. Eso es lo que está diciendo Dios. No hay otra forma de interpretar que no sea la que Dios está declarando en su palabra. Y por eso Dios está diciéndole al hombre, así como le está dando la buena noticia, y esto es lo que es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. El Señor está dando buenas nuevas al hombre. El Señor está diciendo al hombre, hay una buena noticia por medio de la cual tú puedes ser librado del juicio final. Y esa buena nueva declara que en Cristo hay salvación, porque Él murió por tus pecados, derramó su sangre en la cruz del Calvario y te está dando la oportunidad de obedecer a Dios, de confiar en Él, de entender que solamente su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso dice el texto, volviendo otra vez al texto, una sola ofrenda fue necesaria. ¿Por qué habla el escritor a los hebreos de una sola ofrenda? Bueno, precisamente se le está hablando a los hebreos. Y los hebreos estaban acostumbrados por Dios desde el Antiguo Testamento a hacer ofrendas por su pecado. Todo el tiempo tenían que estar ofreciendo corderos, machos cabríos, palominos, no sé cuántos animales. Dice el libro de la ley que tenía que ofrecer el pueblo de Israel para poder ser librados o perdonados de sus pecados. Tenían que esperar inclusive una vez al año para ofrecer sacrificio por la expiación del pecado. Y tenían que esperar que el sumo sacerdote entrara a ese lugar santísimo con la ofrenda de la sangre de los corderos y de los machos cabríos y de las becerras, para ofrecerla y calmar la ira de Dios sobre su pecado. Pero dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Hebreos que esa ofrenda que hizo Cristo al morir en la cruz del Calvario fue hecha una vez y para siempre. Por eso dice aquí el texto, capítulo 9 de Hebreos y verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tremendo pasaje. Dos consideraciones que vamos a observar aquí.
Una apunta a la efectividad de la ofrenda de Cristo ante la necesidad que tiene el hombre de obtener perdón por sus pecados. La sangre de Cristo es efectiva, dice la palabra. Es la única efectiva para perdonar nuestros pecados. Yo no sé si usted ha sido víctima de las ventas por televisión. La primera vez que yo fui víctima de las ventas por televisión, que no sirven nada de lo que ofertan, por lo menos por mi experiencia. Fue ofreciéndome un limpiador de alfombras. Y en aquel anuncio tomaban una alfombra y le ponían betún de zapato, y venían los niños a la misma alfombra, y venían los niños y le derramaban la salsa de la pizza que se estaban comiendo ese domingo en la tarde. Ahí después venían los niños corriendo y el lodo se impregnaba en esa alfombra. Y de un momento a otro te brindaban la oportunidad de, con un poco de un líquido que ellos vendían, por supuesto, llame ya, que le vamos a ofrecer el doble por menos cantidad. Imagínense, yo dije, esta es la solución. Cuando llegó el producto a mi casa, yo creía que era tan fácil como lo que me habían puesto en la televisión, porque me vendieron hasta el cepillito y el rolito con el cual yo tenía que aplicar todo eso, ese líquido. Y eso era fuáquete, y fuáquete, y fuáquete. Bueno, si yo no hubiera parado, todavía estuviera yo fuáquete, y fuáquete. Y la mancha no desaparecía. Y eso me recuerda lo que dice el profeta Isaías con respecto al pecado. Aunque te laves con lejía y amontone jabón sobre ti, tu pecado permanecerá. Y todas estas ofertas que hay en el mundo de toda clase de filosofías para perdonar tus pecados son como esa oferta de televisión, no sirven para nada. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba en un grupo de oración. No, mire, los pecados usted lo escribe en este papelito. Ahí usted lo pone en ese papelito. Después usted lo dobla en muchos pedacitos. Y ahora vamos a encender un fueguito. Y cuando usted eche ese papelito en ese fueguito, su pecado va a desaparecer. Y nosotros ingenuamente hacíamos la operación. Y cuando salíamos de ahí nos sentíamos más pecadores que cuando entramos. Se cuenta la historia. Esto es narrado por Edgar Allan Poe. No sé si conocen ese personaje. Un astro se reconoce de los cuentos cortos en los Estados Unidos. Bueno, me lleva solamente 140 años y 2 días. Nació el 7 de octubre, bueno, con André, él va con André, el 7 de octubre del año 1809. Y era una persona súper dramática y súper descriptiva para hablar de lo que fuese de una manera tan corta. Y cuenta la historia en uno de sus cuentos. Ese cuento era llamado El corazón acusador, de un hombre que, para lograr sus propósitos y para quedarse con el tesoro de alguien, cometió un asesinato. Pero el hombre era tan meticuloso que él trató por todos los medios, como generalmente pasa, ¿verdad?, con los que delinquimos, que creemos que lo vamos a hacer tan perfecto que nadie se da cuenta. Y él preparó todo, limpió todo, aseó todo, enterró a aquel hombre en el sótano de la casa, en la tierra ahí.
Y de momento, después que estaba todo nítidamente calculado, llegaron unos militares, unos gendarmes a visitarlo, y comenzaron a brindar, y comenzaron a fiestar, y comenzaron a hacer cuentos. Y dice que aquel hombre que había cometido el asesinato comenzó a pensar, oyendo como una voz de ultratumba: ellos saben que yo lo maté. Ellos saben que yo lo maté. Ellos están haciendo, pero ellos saben que yo los maté. Hasta que se dio cuenta de que la voz que le hablaba no venía de ultratumba, sino que venía de su propia conciencia. El rey David, cuando escribe el Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión no es contada y borrado su pecado. No hay cosa más gloriosa, no hay experiencia más alentadora y bendecida en la vida de un hombre cuando recibe el verdadero perdón de Dios. Dice allí la palabra: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y eso me enseña una gran verdad. La sangre de Cristo es lo único efectivo para perdonar nuestros pecados y borrar nuestra maldad. Y lo segundo que vemos de ese pasaje es que apunta a esa segunda venida de Cristo, cuando yo me presentaré delante de Dios con el gozo de saber que he sido perdonado. Dice allí la palabra: así también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Yo quisiera que tú estuvieras ahí, dentro de esos muchos. La palabra del Señor dice de una manera clara, precisa, la palabra del Señor nos enseña y apunta al hecho de que muchos son llamados. ¿A cuántas personas nuestro Dios ha llamado en esta tierra solamente por el hecho de saber que Cristo ha dividido la historia, de que estamos viviendo 2000 años después de Cristo? Pero lamentablemente, dice la palabra de Dios, pocos son escogidos. Pero sí sabemos que los que han sido escogidos, dice la palabra, y los que han obedecido a la gracia de Dios, dice claramente allí, tendrá la bendición no solamente de recibir el perdón de sus pecados, sino también tendrá la bendición de estar presente ante la segunda venida de nuestro Señor en gloria. Él murió por los pecados, para llevar nuestros pecados. Así también Cristo, dice en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Qué bendición que ya no habrá más. Ya no habrá más juicio para el creyente. Ya no habrá más acusación para el creyente. Dice la Biblia que Satanás está día y noche acusando a los hermanos ante el trono de Dios. Pero así también está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por todos y cada uno de nosotros ante ese trono de Dios. ¿Cuál es la solución para el pecado? Todos sabemos cuál es la solución para el pecado. El Señor se lo dijo al pueblo de Israel. Oiga lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida, oiga, la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado
Ya yo sé por qué tenemos sangre. Me enteré ayer. Y yo os la he dado. ¿Para qué? ¿Propósito? No es para que te corra por la vena, ni para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos 9:22, ¿qué dice? Vaya, Hebreos 9:22, dice el texto: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice ahí? No se hace remisión. El problema del pecado queda resuelto cuando Cristo Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derrama su sangre por ti y por mí. Por eso dice aquí la palabra: lo que queda para el impío que es perdonado, para aquel que es obediente, es salvación. Es salvación. Salvación del juicio eterno. ¿Por qué? Porque esperamos en una gracia futura. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, dice, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y aquí se habla no solo de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, sino también se habla del perdón de nuestros pecados y de la futura esperanza que tenemos en nuestros corazones. Ahora, ¿quiénes esperan la venida de nuestro Señor? Dice allí la palabra: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo número 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2 y verso número 19. Hermanos, esa futura gracia de Dios que será manifestada un día, nos garantiza las bendiciones celestiales que nosotros vamos a recibir. Y dice este texto de la palabra: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice el apóstol Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dice ahora en 1 Tesalonicenses, un poco más adelante, capítulo 3 y verso 11 al 13: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Todos sus santos. Un poco más adelante, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso número 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué dice ahí? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Tú lo crees? Dice, a los que le esperan. A eso es lo que el Señor va a dar salvación, a los que le esperan, a los que viven conforme a la voluntad de Dios en santidad, esperando el día del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, Él ha dado gracia para todos y cada uno de nosotros los que hemos creído. Gracia sin relación con el pecado, como dice la palabra de Dios. Gracia para salvar a los que le esperan, dice allí la palabra del Señor. Pero ¿qué hacen los que le esperan? Aparte, como dice la Sagrada Escritura, de vivir en santidad, desean estar en las cosas de Dios. Desean congregarse para alabar a Dios. Ahí mismo en Hebreos capítulo número 10 y verso 24 al 25 dice la palabra de Dios: y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Usted cree que el día del Señor está cerca? Congréguese, exhorte con toda palabra, con toda paciencia, dice aquí la palabra del Señor. Estimule a los demás a las buenas obras. Oiga lo que dice el Salmo 119, 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. El Salmo 119, 166 dice: tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Oiga lo que dice Lamentaciones capítulo 3 verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En Mateo capítulo 7 verso 7 dice: mas yo Jehová Miqueas 7:7. Mas yo Jehová esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Filipenses capítulo 3 verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice: y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mi amado amigo, mi querido hermano, Jesucristo nos libra del juicio final. No entiendo cómo algunos dicen que tienen convicción de que Cristo viene pronto y que viene a salvar a los que le esperan, si no expresan esta realidad en su vida y con el quehacer diario. Oiga, el que espera a Cristo es fiel en la oración y en la lectura de la palabra. El que espera a Cristo predica a tiempo y afuera de tiempo, para que más almas vengan a salvación y vida eterna. El que espera a Cristo se mantiene en santidad, en el temor de Dios. El que espera a Cristo se congrega sin fallarle. El que espera a Cristo cumple con su rol como cristiano en su hogar, en su trabajo, en su iglesia, en su contexto, para glorificar el nombre de Dios. El que espera a Cristo es luz para los que están en tiniebla y sal de esta tierra. Los que esperan en Cristo no duermen, dice la palabra de Dios, sino que trabajan para la gloria
de Dios. Cuando vemos enseñanzas así, no tenemos más que aceptar la voluntad de Dios. El Señor quiere salvar. Él se deleita en salvar. Él quiere salvar al hombre pecador. Pero el hombre pecador solamente puede ser salvo del juicio final, de ese juicio eterno, en la medida que tome la sangre de Cristo para redimir o ser redimido de sus pecados. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que en ella tenemos vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de ti. Ellas son las que nos dicen y alumbran en lugar oscuro a dónde está la salvación y la vida eterna. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que fue ofrecida una sola vez para perdón de nuestros pecados. Pero de igual manera, gracias, Señor, porque a través de esa sangre sabemos que Cristo ha de volver, y ha de volver sin relación con el pecado, porque ya habrá perdonado a todos aquellos que han confiado en Él. Y como dice aquí tu palabra, salvará de ese juicio final a los que le esperan. Padre, obra en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Tu palabra dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tu palabra, Señor, que tú puedas dar fe, esa fe que proviene de ti, a cada alma que reconoce con sinceridad delante de ti, oh Dios, allí en el fondo de su corazón, y su conciencia le da convicción de pecado, de justicia y juicio. Tú dices en tu palabra que somos pecadores. Tú dices en tu palabra que todo pecador va al juicio eterno y va a la condenación eterna. Pero tú dices en tu palabra que la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, nos justifica delante de ti, nos da salvación y vida eterna. Calma tu ira y es propiciación por nuestros pecados. Gracias, Padre, por esa sangre de Jesucristo. Bendícenos. Y Padre, si aquí hay alguna persona que no te conoce, que pueda también reconocer su pecado delante de ti y pedir perdón para salvación y vida eterna. Como dice tu palabra, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Padre, y que usted pueda tener perdón y salvación. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que tú, oh Dios, puedas salvar a aquellos que están aquí sin Cristo Jesús. Bendícele, Señor. Y a todos aquellos, oh Padre, que te conocemos, que hemos tenido un encuentro personal contigo, que tenemos una relación personal contigo, oh Dios, que sepamos vivir de una manera santa y piadosa a la venida de tu Hijo Jesús. Y te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.